La mujer dejó caer la taza de té. No se rompió, pero el sonido seco contra la mesa resonó como un disparo en la sala silenciosa. Isabel no apartaba la mirada del niño que esperaba sentado en el pasillo, con las piernas colgando y las manos juntas, educado, quieto. Demasiado quieto. Sus ojos, oscuros y atentos, seguían cada movimiento con una familiaridad que le heló la sangre. Ricardo, murmuró, con la voz temblorosa. Se parece a tu hijo desaparecido. El aire se volvió espeso. Ricardo levantó la cabeza con brusquedad, molesto, cansado de fantasmas. Había pasado años enterrando esa herida, sellándola con trabajo, dinero y silencio. Miró al niño solo un segundo y negó con dureza. No digas tonterías, mamá. Pero Isabel no retiró la mirada. Vio el gesto al morderse el labio. La forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Ese pequeño lunar cerca de la oreja. Detalles que nadie más notaría. Detalles que ella había besado miles de veces. Míralo bien, insistió. Míralo de verdad. En el pasillo, Mateo sintió el peso de esas miradas sin entender por qué. Buscó a su madre con los ojos. Sofía estaba arrodillada, limpiando el piso de mármol con movimientos rápidos y silenciosos, como siempre. No levantó la cabeza. Había aprendido que, en esa casa, cuanto menos se notara, mejor. Antes de continuar, si esta historia ya te estremeció, suscríbete al canal, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y dime algo. ¿Crees que la sangre lo es todo, o que el amor puede cambiar cualquier verdad? Ahora sí, sigamos. Sofía llevaba años limpiando esa mansión. Conocía cada rincón, cada silencio incómodo, cada puerta que no debía abrir. Era madre soltera. Nadie preguntó nunca por el padre de Mateo. Nadie parecía interesado en su vida fuera del uniforme gris y las manos cansadas. Ella aceptaba esa invisibilidad como un precio justo por la estabilidad. Mateo la acompañaba algunas tardes porque no tenía con quién dejarlo. Se sentaba a leer, a dibujar, a esperar. Nunca tocaba nada. Nunca hacía ruido. Sofía le había enseñado que, en lugares así, los niños pobres debían ocupar el menor espacio posible. Ricardo salió al pasillo con el ceño fruncido. Se detuvo frente al niño. Mateo levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Ricardo sintió un golpe seco en el pecho, una sensación vieja, enterrada. La rechazó de inmediato. ¿Cómo te llamas?, preguntó, seco. Mateo, señor, respondió el niño, con educación. La voz. Incluso la voz. Isabel se llevó una mano al pecho. ¿Cuántos años tienes? 8. Ricardo retrocedió un paso. Su hijo habría tenido esa edad ahora. ¿Dónde está tu madre?, preguntó, con un tono que ya no era neutral. Sofía levantó la cabeza al oírlo. Se incorporó de inmediato, con el trapo aún en la mano. Aquí, dijo. ¿Pasa algo? Isabel la observó por primera vez con verdadera atención. No con desprecio, no con distancia. Con una inquietud profunda. ¿Desde cuándo trabaja aquí?, preguntó la anciana. Hace 6 años, respondió Sofía, sintiendo un nudo en el estómago. Ricardo apretó la mandíbula. 6 años. 8 años. Los números comenzaron a chocar en su cabeza. ¿De dónde es usted?, continuó Isabel. Del sur, dijo Sofía. Vine a la ciudad hace mucho. Demasiado vago. Demasiado conveniente. Ricardo sintió como algo oscuro despertaba dentro de él. Desconfianza. Miedo. Rabia. Mamá está cansada, dijo de pronto Mateo. Yo me porto bien. Ese comentario simple atravesó a Isabel como un cuchillo. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya había tomado una decisión silenciosa. Ricardo, dijo. No podemos ignorar esto. Sofía sintió el peligro en el aire. Dio un paso hacia su hijo sin pensar. Si hay algún problema, nos vamos, dijo. No queremos causar molestias. Ricardo la miró por primera vez de verdad. No como empleada. Como amenaza. Todavía no, respondió. Primero vamos a aclarar algo. Mateo tomó la mano de su madre con fuerza. No entendía qué estaba pasando, pero su cuerpo sí. Sofía lo apretó contra ella, con el corazón desbocado.
Sin saberlo, los cuatro estaban a punto de abrir una verdad enterrada durante años. Y ninguno saldría ileso. El silencio que siguió no fue educado. Fue denso, incómodo, cargado de cosas que nadie se atrevía a decir en voz alta. Sofía sintió el impulso inmediato de tomar a Mateo y salir de la mansión sin mirar atrás. Ese impulso la había salvado otras veces. Pero algo en la mirada de Isabel, una mezcla de fragilidad y certeza, la dejó clavada en el lugar. Ricardo, repitió la anciana. No estoy delirando. Estás cansada, respondió él, tenso. Has pasado mala noche. He pasado malas noches durante 8 años, dijo ella. Y sé lo que veo. Ricardo apretó los puños. Miró al niño otra vez, como si buscara una falla, un detalle que rompiera la semejanza. Pero cuanto más observaba, más cosas aparecían, la forma de fruncir el ceño, la postura al estar de pie, incluso la manera de respirar cuando estaba nervioso. Sintió náuseas. ¿Puedo saber qué está pasando?, preguntó Sofía, con la voz firme a pesar del temblor interno. Mi hijo no ha hecho nada. Ricardo la miró sin suavizar el gesto. Eso es lo que vamos a averiguar. La palabra averiguar cayó como una amenaza. Sofía sintió un frío subirle por la espalda. Mi hijo no se toca, dijo. Ni se cuestiona. Nadie ha dicho eso, intervino Isabel, acercándose despacio. Pero necesito hacerle algunas preguntas. No, respondió Sofía. No aquí. Ricardo dio un paso adelante. Usted trabaja en mi casa, dijo. Y mi madre está convencida de algo grave. Si no tiene nada que ocultar, no debería preocuparse. Sofía lo miró a los ojos por primera vez sin bajar la cabeza. La humillación vieja le quemó la garganta, pero no retrocedió. La pobreza no es ocultar algo, dijo. Y ser su empleada no me quita el derecho a proteger a mi hijo. Mateo apretó más fuerte su mano. Mamá, vámonos, susurró. Isabel observó la escena con el corazón desbocado. Reconocía ese miedo. Lo había visto en el espejo muchos años atrás, cuando alguien le dijo que su hijo seguro estaba mejor en otro lugar. Ricardo, dijo con urgencia. Si te equivocas, pides perdón. Si no, llevas 8 años viviendo en una mentira. Ricardo cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada. No se van a ir así, dijo. Llamaré a alguien para que aclare esto de manera formal. ¿A quién?, preguntó Sofía, alarmada. A un abogado. Y a un médico. El mundo de Sofía se estrechó. Vio, como en un relámpago, la posibilidad de perder a Mateo. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque alguien poderoso podía dudar. No, dijo. Eso no va a pasar. Intentó avanzar hacia la puerta, pero un guardia apareció, llamado con un gesto discreto de Ricardo. No la tocó. No hizo falta. El mensaje estaba claro. Mateo empezó a llorar en silencio. No gritó. Solo lágrimas contenidas, como había aprendido. Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella. ¡Basta! Alzó la voz. ¿No ves lo que estás haciendo? Ricardo respiraba agitado. No voy a perderlo otra vez, dijo. No voy a volver a enterrarlo sin respuestas. Sofía se agachó frente a su hijo, le limpió las lágrimas con cuidado. Escúchame, le susurró. Pase lo que pase, tú eres mi hijo. Nadie puede cambiar eso. Mateo asintió, aunque no entendía del todo. Solo confiaba. Esa noche, Sofía y Mateo no volvieron a su casa. Se quedaron en una habitación pequeña dentro de la mansión, bajo la excusa de protegerlos. Sofía no durmió. Se sentó junto a la cama, vigilando, con el cuerpo tenso como un animal acorralado. Del otro lado de la pared, Ricardo tampoco durmió. Miraba una foto vieja, su hijo, sonriente, con la misma mirada que había visto ese día en el pasillo. Y en su cuarto, Isabel rezaba por una verdad que, lo supiera o no, ya había empezado a salir a la superficie. La madrugada avanzó lenta, pesada, como si la casa respirara con dificultad. Sofía seguía sentada junto a la cama de Mateo, con la espalda rígida y los ojos abiertos, atentos a cualquier sonido. Cada crujido del piso, cada paso lejano de un guardia, le hacía apretar los dientes. No estaba ahí por comodidad.
Estaba ahí porque no la dejaban irse. Y esa certeza la humillaba más que cualquier palabra. Mateo se movió entre sueños. Murmuró algo que Sofía no entendió. Ella le acomodó el cabello con cuidado, como había hecho siempre. Ese gesto simple era lo único que la anclaba. «No te van a quitar de mí», susurró. «No mientras yo respire». En el otro extremo de la casa, Ricardo caminaba de un lado a otro en su despacho. La foto seguía sobre el escritorio. La había sacado de un cajón que no abría desde hacía años. El niño de la imagen sonreía con una naturalidad que ahora le resultaba insoportable. Había pasado casi una década convenciéndose de que aceptar la pérdida era la única forma de seguir vivo. Y de pronto, una frase, un rostro, lo habían hecho retroceder todo. «No es posible», murmuró. «No puede ser». Pero el cuerpo no le obedecía. El pecho le dolía. Las manos le temblaban. Isabel no durmió. Permaneció sentada frente a la ventana, con una manta sobre los hombros. Recordaba cada detalle del día en que su nieto desapareció. El caos. Las versiones cruzadas. El silencio comprado. Recordaba también algo que había decidido olvidar, una joven llorando en un hospital público, pidiendo ayuda, sin saber que estaba siendo observada. A primera hora, Ricardo ordenó que trajeran café al cuarto donde estaban Sofía y Mateo. No entró. Mandó a una empleada. Sofía lo agradeció con la cabeza, pero no tocó nada hasta que Mateo despertó y pidió beber. ¿Nos vamos hoy?, preguntó el niño, con voz pequeña. Sofía respiró hondo. Eso espero. A media mañana llegó el abogado. Traje oscuro. Maletín impecable. Mirada entrenada para no implicarse. Saludó a Ricardo con formalidad, a Isabel con respeto, y a Sofía con una curiosidad que ella identificó de inmediato como peligro. Necesitamos hacer algunas verificaciones, explicó. De forma discreta. Por el bien de todos. ¿Qué tipo de verificaciones?, preguntó Sofía. Documentación. Antecedentes. Un análisis médico sencillo. Sofía se puso de pie. Mi hijo no es un objeto, dijo. Y no voy a permitir que lo sometan a nada sin una orden legal. El abogado la observó con una sonrisa tensa. Señora, nadie quiere hacerle daño. Pero si existe una posibilidad. No, interrumpió ella. No existe ninguna posibilidad que justifique esto. Ricardo intervino, con la voz más baja de lo habitual. Sofía, dijo. Si estás segura de tu historia, esto solo lo confirmará. Ella lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. Usted no entiende, respondió. El problema no es la verdad. Es el poder. Isabel apoyó una mano en el brazo de su hijo. Si sigues así, dijo, vas a perderlos a los dos. Ricardo se quedó inmóvil. Miró a Mateo, que observaba la escena en silencio, con una madurez que no correspondía a su edad. Ese niño no estaba jugando. Estaba sobreviviendo. Quiero hablar a solas con Sofía, dijo Ricardo de pronto. El abogado dudó, pero obedeció. Isabel se retiró también, aunque con dificultad. Cuando quedaron solos, Ricardo habló sin rodeos. Si existe la más mínima posibilidad de que Mateo sea mi hijo, necesito saberlo. Sofía sintió que algo se rompía por dentro. Y si no lo es, respondió, ¿qué? ¿Me pedirá disculpas y ya? ¿Quién me devuelve el miedo? ¿Quién le devuelve la infancia que le están robando ahora mismo? Ricardo bajó la mirada. No sé cómo hacer esto sin lastimar, admitió. Pero no puedo mirar a ese niño sin ver al mío. Sofía se acercó un paso. Pues empiece por mirarlo como lo que es, dijo. Un niño vivo. No un recuerdo. El silencio que siguió fue largo, pesado, definitivo. Ricardo entendió, aunque no lo dijo, que ya había cruzado una línea de la que no habría regreso. Y Sofía entendió algo peor, que, dijeran lo que dijeran los papeles, su vida ya no volvería a ser la misma. Afuera, Isabel cerró los ojos y dejó que una lágrima le recorriera el rostro. Sabía que la verdad, cuando por fin saliera, no iba a reparar nada sin romper antes todo lo que quedaba en pie. La mañana avanzó con una lentitud insoportable. Sofía sentía que cada minuto dentro de esa casa era una cuerda más apretándose alrededor de su pecho. No podía llamar a nadie. No tenía a quién.
Su vida siempre había sido pequeña, silenciosa, sin testigos. Y ahora estaba expuesta, abierta, en manos de gente que podía decidir sobre su hijo sin conocerlos de verdad. Mateo permanecía sentado en la cama, con la espalda recta, mirando la pared. No lloraba. Eso era lo que más dolía. Había aprendido demasiado pronto que llorar no siempre sirve. ¿Hice algo mal?, preguntó de pronto, sin girarse. Sofía sintió que el corazón se le partía en dos. No, respondió de inmediato, sentándose a su lado. No hiciste nada mal. Nunca. Entonces, ¿por qué no nos dejan ir? Sofía abrió la boca y no encontró palabras que no asustaran. Lo abrazó fuerte, apoyando la barbilla en su cabeza. Porque a veces los adultos se equivocan, dijo al fin. Y cuando tienen miedo, hacen daño sin querer. Mateo asintió despacio, como si entendiera más de lo que decía. En el despacho, Ricardo discutía con el abogado en voz baja. El hombre insistía en que, si había una mínima duda, era mejor actuar rápido. Un examen de ADN. Un procedimiento discreto. Todo podía hacerse con cuidado. ¿Y si se niega?, preguntó Ricardo. Hay maneras, respondió el abogado. Usted es el empleador. La tutela siempre puede revisarse. Ricardo sintió un escalofrío. Esa frase lo devolvió a una conversación de años atrás, olvidada a propósito. Una decisión tomada por otros, por su bien. Una mujer joven llorando. Un bebé envuelto en mantas. Sacudió la cabeza, como si pudiera espantar el recuerdo. No, dijo con firmeza. Nada por la fuerza. El abogado lo miró con sorpresa. ¿Está seguro? Esto podría cambiarlo todo. Justamente por eso, respondió Ricardo. No voy a convertirme en aquello que siempre creí perder. Isabel entró al despacho apoyándose en su bastón. Su rostro estaba pálido, cansado, pero sus ojos seguían lúcidos. Ricardo, dijo. Ya es suficiente. Si sigues cavando así, solo vas a encontrar más culpa. Tú empezaste esto, respondió él, sin dureza. Dijiste que se parecía. Porque se parece, afirmó ella. Pero la verdad no siempre nos pertenece. A veces solo nos toca cargarla. Ricardo la miró en silencio. Sabía que su madre ocultaba algo. Lo había sentido durante años. Ahora lo veía con claridad. Mientras tanto, Sofía fue llamada al salón principal. Bajó con Mateo de la mano. Cada paso sobre el mármol le recordaba que no estaba en su lugar. El abogado estaba allí. Isabel también. Ricardo de pie, rígido. Queremos hacer las cosas bien, dijo él. Sin violencia. Sin mentiras. Entonces déjenos ir, respondió Sofía. Ricardo tragó saliva. Necesito una respuesta, dijo. ¿Mateo es su hijo biológico? La pregunta cayó como una bofetada. Sofía se quedó inmóvil. Mateo la miró, confundido. Sí, respondió ella, con la voz firme. Es mi hijo. Lo parí. Lo crié. Lo protegí. No hay nada más que decir. Isabel dio un paso adelante. Sus manos temblaban. ¿Está segura, de todo?, preguntó con cuidado. ¿De cada momento de su pasado? Sofía sintió una punzada en la sien. Un recuerdo borroso. Un hospital. Luces blancas. Dolor. Había cosas que nunca había entendido del todo. Pero el miedo la empujó a cerrarlas. Estoy segura de lo único que importa, dijo. Ese niño es mío. El abogado suspiró, incómodo. Sin pruebas, dijo, esto queda en palabras. Mateo apretó la mano de su madre. Yo soy su hijo, dijo de pronto. Ella siempre estuvo conmigo. El silencio que siguió fue devastador. Isabel rompió a llorar. No un llanto escandaloso. Uno contenido, viejo, cargado de culpa. Ricardo sintió que algo dentro de él se resquebrajaba. Miró a Sofía. No vio una enemiga. Vio a una madre acorralada. Y entendió, con una claridad brutal, que la verdad que buscaba podía destruirlo todo si no aprendía primero a escuchar. Paren, dijo al fin. Esto no sigue así. El abogado cerró el maletín, contrariado. Isabel se sentó, agotada. Sofía no se movió. No confiaba.
Ricardo respiró hondo. Se van hoy, dijo. No voy a retenerlos. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban, pero no lo mostró. Y esto no termina aquí, continuó él. Pero no será una cacería. Será una búsqueda, si ustedes lo permiten. Sofía lo miró con desconfianza, con miedo, con rabia. Pero también con algo nuevo, la certeza de que la verdad, esa verdad que Isabel parecía cargar como una condena, estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Y cuando cruzó la puerta de la mansión con Mateo de la mano, supo que, aunque recuperaba la libertad, acababa de entrar en la parte más oscura de su historia. Salir de la mansión no trajo alivio inmediato. El aire de la calle era el mismo, pero Sofía sentía que algo había cambiado dentro de ella, como si hubiera dejado una parte atrapada entre esas paredes. Caminó varias cuadras sin hablar, con Mateo pegado a su costado. El niño no preguntó nada. Observaba. Registraba. Demasiadas cosas para su edad. ¿Vamos a casa?, preguntó al fin. Sofía asintió. Sí, a casa. Pero mientras avanzaban, entendió que casa ya no significaba lo mismo. No después de las miradas, de las palabras, de la amenaza invisible que ahora conocía. No después de que alguien poderoso hubiera dudado de algo tan básico como su maternidad. Esa noche, Mateo se durmió rápido, agotado por la tensión que no sabía nombrar. Sofía, en cambio, no pudo cerrar los ojos. Las preguntas comenzaron a golpearle la cabeza con fuerza. Recuerdos sueltos, incompletos, que había aprendido a no tocar porque dolían demasiado. El hospital. La fiebre alta durante el embarazo. El parto adelantado. La habitación compartida. El llanto. Y luego, el vacío. Siempre había creído que era el cansancio, el shock, la pobreza. Que su memoria simplemente había fallado. Ahora, por primera vez, se permitió pensar algo distinto. A la mañana siguiente, fue al hospital público donde Mateo había nacido. No pidió grandes cosas. Solo registros. Fechas. Nombres. La atendieron con desgano. Una empleada revisó archivos viejos y frunció el ceño. Este expediente está incompleto, dijo. Falta una hoja. ¿Cuál?, preguntó Sofía, con el corazón acelerado. La de identificación neonatal. Sofía sintió que el suelo se movía. ¿Eso es normal? La mujer dudó. No debería serlo. Salió de ahí con las manos temblando. La duda ya no era una amenaza externa. Estaba dentro de ella. Mientras tanto, en la mansión, Ricardo enfrentaba a su madre. Isabel estaba sentada, agotada, con la mirada fija en un punto invisible. ¿Qué sabes?, preguntó él. No me mires así. Sé que sabes algo. Isabel cerró los ojos. Cuando habló, su voz era apenas un hilo. Hubo una noche, dijo. Viniste destrozado. Dijiste que no podía seguir viviendo así. Que el escándalo nos destruiría. Que ese niño, tragó saliva, que ese niño merecía algo mejor. Ricardo sintió un frío profundo. ¿Qué hiciste, mamá? Isabel comenzó a llorar. No lo hice yo, respondió. Pero dejé que lo hicieran. Una fundación. Un hospital. Una mujer joven, sola. Todo se resolvió rápido. Demasiado rápido. Ricardo se apoyó en la mesa para no caer. ¿Me estás diciendo? Nunca te dije que había muerto, susurró Isabel. Te dijeron que había desaparecido. Yo no pregunté más. El silencio que siguió fue insoportable. Ricardo entendió, con una claridad devastadora, que había vivido 8 años llorando una pérdida que él mismo había permitido, aunque fuera sin saberlo del todo. Esa misma tarde, Sofía regresó a su pequeño departamento con una certeza amarga, algo en su historia no encajaba. Se sentó frente a Mateo, que dibujaba en el suelo. ¿Te acuerdas de cuando eras bebé?, preguntó, sabiendo lo absurda que sonaba la pregunta. Mateo sonrió apenas. No. Pero me gusta cuando me cuentas. Sofía lo abrazó fuerte. Demasiado fuerte. En distintos puntos de la ciudad, madre e hijo, padre y abuela, avanzaban hacia la misma verdad desde lados opuestos. Una verdad construida con silencios, decisiones ajenas y una injusticia que no había terminado cuando el niño desapareció, sino que apenas había comenzado.
Y lo peor aún estaba por decirse. La duda se convirtió en un peso constante, como una piedra en el pecho de Sofía. Ya no podía mirar a Mateo sin que los recuerdos incompletos volvieran a empujar. No dudaba de su amor. De eso no había grietas. Dudaba del mundo. De lo que había sido capaz de hacer cuando ella estaba débil, sola, invisible. Pasó días yendo de una oficina a otra. Registro civil. Hospitales. Archivos que olían a polvo y abandono. En cada lugar recibía la misma respuesta: papeles extraviados, sistemas antiguos, incendios, mudanzas. Excusas que siempre caían sobre los pobres con la misma facilidad. Si quiere avanzar, le dijo un funcionario, bajando la voz, va a necesitar un abogado. Y tiempo. Tiempo. Sofía pensó en Mateo, creciendo, preguntando, confiando. No tenía tiempo para lujos. En la mansión, Ricardo ya no fingía normalidad. Canceló reuniones, ignoró llamadas. Se encerró con documentos viejos, correos, nombres de fundaciones benéficas que operaban como intermediarias silenciosas para familias ricas. Cada dato nuevo era una bofetada. ¿Cómo pude no verlo?, le gritó a su madre una noche. ¿Cómo pudiste permitirlo? Isabel no se defendió. Porque tenía miedo, respondió. Miedo de perderte. Miedo del escándalo. Miedo de que ese niño creciera siendo un recordatorio de todo lo que habíamos hecho mal. Ricardo se alejó, temblando. No podía odiarla sin odiarse a sí mismo. Una tarde, Sofía recibió una llamada inesperada. Un número desconocido. Sofía, dijo una voz grave. Soy Ricardo. Ella se tensó de inmediato. No nos siga, respondió. No vuelva a acercarse a mi hijo. No quiero hacerle daño, dijo él. Al contrario. Creo que a los dos nos mintieron. El silencio fue largo. Sofía sintió rabia, miedo, cansancio. Pero también una necesidad insoportable de respuestas. Hable, dijo al fin. Pero no se acerque a Mateo. Se encontraron en un lugar público, pequeño, lejos del lujo. Sofía llegó con desconfianza marcada en el cuerpo. Ricardo parecía distinto. Más viejo. Más quebrado. Mi madre habló, dijo él, sin rodeos. Hubo una adopción ilegal. Yo no la ordené, pero me beneficié de ella sin saberlo. Sofía sintió que el aire le faltaba. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo que existe una posibilidad real de que Mateo sea mi hijo biológico. La palabra posibilidad explotó dentro de ella. ¿Y cree que eso cambia algo?, preguntó, con la voz dura. Yo lo parí. Yo lo crié. Yo. Pasé hambre con él. Lo sé, respondió Ricardo. Y no quiero quitárselo. Nunca. Sofía se levantó de golpe. Eso dicen todos, dijo. Hasta que el poder decide. Ricardo bajó la mirada. Por eso vengo sin abogados, dijo. Sin policías. Solo con la verdad que tengo. Y con una culpa que no me deja respirar. Sofía lo observó. No vio un enemigo. Vio a un hombre destruido por el mismo sistema que la había aplastado a ella, pero desde el otro lado. Si esto sigue, dijo, será a mi manera. Con límites. Y con mi hijo protegido. Ricardo asintió. Acepto. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Miró a Mateo durante horas. Cada gesto cotidiano adquirió un peso distinto. No era miedo a perderlo. Era miedo a que la verdad lo lastimara. En otra parte de la ciudad, Isabel escribió una carta con manos temblorosas. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y que, si moría sin decirlo todo, la injusticia se repetiría. Las piezas estaban en movimiento. Y ya no había forma de detener lo que venía. La verdad no pregunta si estamos listos. Solo exige ser dicha. La carta de Isabel llegó a manos de Ricardo 2 días después. No la envió por correo. Se la dio a una enfermera con instrucciones claras y una urgencia que no admitía demoras. Cuando Ricardo la abrió, reconoció de inmediato la letra temblorosa de su madre. Cada palabra pesaba como una confesión tardía. Isabel no se justificaba. No pedía perdón. Contaba hechos. Nombres. Fechas. Describía una red silenciosa que operaba bajo la apariencia de ayuda social, médicos que no preguntaban demasiado,
firmas que se deslizaban en la madrugada cuando una mujer pobre estaba sedada y sola. Isabel admitía su omisión como una forma de violencia. No lo detuve, escribió. Y al no detenerlo, fui parte. Ricardo terminó de leer con el estómago revuelto. No era solo su hijo. Eran muchos. Niños convertidos en soluciones. Madres convertidas en obstáculos. Pidió ver a Sofía ese mismo día. Sofía dudó. Había pasado la noche en vela, observando a Mateo dormir, preguntándose cómo se sostiene una verdad cuando amenaza con derrumbarlo todo. Aún así, aceptó. No por Ricardo. Por su hijo. Se encontraron en una oficina pequeña, neutral. Sin símbolos de poder. Un abogado recomendado por una organización independiente estaba presente. No habló al principio. Escuchó. Ricardo entregó la carta. Sofía la leyó en silencio. A medida que avanzaba, sus manos comenzaron a temblar. Reconoció fragmentos de su propia historia en palabras que nunca había escuchado antes: la cesárea de emergencia, la sedación prolongada, el bebé llevado para observación, las horas sin respuestas. Yo pregunté, susurró. Yo pregunté dónde estaba. Ricardo asintió, con los ojos enrojecidos. Lo sé. El abogado aclaró la garganta. Con esto, dijo, podemos solicitar pruebas genéticas. Pero hay algo que deben entender ambos. La ley puede reconocer un origen biológico. Pero la filiación es otra cosa. Sofía levantó la mirada. Mi hijo no es un expediente, dijo. Es una persona. Y nadie va a discutir eso, respondió el abogado. Por eso, si se hace el examen, debe ser con acompañamiento psicológico. Para él. Para ustedes. Ricardo tragó saliva. Acepto, dijo. Pero solo si Sofía está de acuerdo. Y si Mateo no es forzado. Sofía cerró los ojos. Pensó en la palabra examen. Pensó en agujas, en hospitales, en el pasado regresando con violencia. Pensó en el futuro, en preguntas que Mateo haría tarde o temprano. Se lo diremos, dijo al fin. Con cuidado. Sin mentiras. Hablar con Mateo fue lo más difícil. No usaron palabras grandes. No hablaron de ADN. Hablaron de historias. De cómo a veces los adultos toman decisiones equivocadas. De cómo su llegada al mundo había sido confusa, pero su vida no lo era. ¿Tú eres mi mamá?, preguntó Mateo, mirando a Sofía. Ella no dudó. Sí. ¿Y él?, preguntó, señalando a Ricardo. ¿Quién es? Ricardo se agachó a su altura. Soy alguien que pudo haber sido tu papá, dijo. Pero que no estuvo. Y eso no se cambia. Mateo los miró a ambos. Procesó. No lloró. Yo quiero seguir viviendo con mi mamá, dijo. Y quiero que nadie grite. Sofía lo abrazó con fuerza. Ricardo apartó la mirada para que el niño no viera sus lágrimas. El día del examen fue silencioso. Mateo apretó la mano de Sofía todo el tiempo. Nadie lo apuró. Nadie lo trató como un objeto. Cuando terminó, salió corriendo a la sala de espera y se puso a dibujar como si nada. La espera fue peor que la duda. Cada hora parecía un castigo. Sofía volvió a limpiar casas para no pensar. Ricardo se enfrentó a llamadas que ya no podía esquivar. La historia comenzaba a filtrarse. Cuando el resultado llegó, lo leyeron juntos. El papel decía lo que Isabel había sabido desde el principio. Ricardo sintió que el aire se le iba del cuerpo. Sofía cerró los ojos. No por sorpresa. Por duelo. El de la mujer que fue usada sin saberlo. El del niño que fue arrancado de una historia y plantado en otra. Esto no cambia nada, dijo Sofía, con voz firme. Yo sigo siendo su madre. Y yo no voy a discutirlo, respondió Ricardo. Pero necesito hacerme cargo de lo que hice, y de lo que no hice. Mateo entró en la habitación en ese momento. ¿Ya está?, preguntó. ¿Puedo ir a jugar? Sofía sonrió entre lágrimas. Sí, amor. Ya está. Pero todos sabían que, aunque el papel había hablado, el verdadero trabajo recién empezaba. Porque la verdad, una vez dicha, no cura sola. Exige responsabilidad. Y exige tiempo. Y ninguno de los tres volvería a ser el mismo después de aceptarla.
La verdad no llegó con un alivio inmediato. Llegó con un silencio pesado, de esos que no se llenan con palabras rápidas. Sofía volvió a casa con Mateo de la mano y cerró la puerta con cuidado, como si el mundo pudiera entrar sin permiso. Se sentó en el sofá y dejó que el cansancio la alcanzara por primera vez desde que todo había empezado. Mateo dibujaba en el suelo. Hizo una casa con 2 figuras dentro. Luego añadió una tercera afuera, un poco más grande. Miró a su madre. ¿Está bien así?, preguntó. Sofía sintió un nudo en la garganta. Está bien como tú quieras. Esa noche, cuando Mateo se durmió, Sofía lloró en silencio. No por miedo a perderlo, sino por todo lo que habían pasado sin saberlo. Pensó en el hospital, en la cama fría, en la sensación de vacío cuando le dijeron que su hijo estaba en observación. Pensó en cuántas veces se había culpado por no recordar bien, por sentirse débil. La rabia llegó después, espesa, dirigida a un sistema que siempre encontraba la forma de usar a los más vulnerables. Ricardo tampoco durmió. Caminaba por su casa enorme sin encender luces. Cada habitación le parecía innecesaria. La carta de su madre estaba sobre la mesa, abierta, como una herida que no cerraba. Isabel había empeorado. Los médicos hablaban con cuidado, evitando fechas. Ricardo entendió que el tiempo para decir ciertas cosas se estaba acabando. Al día siguiente, Ricardo fue al pequeño departamento de Sofía. Tocó la puerta y esperó. Cuando ella abrió, no sonrió. Tampoco lo echó. Vine a pedirte algo, dijo él. No como padre. Como responsable. Sofía lo miró, tensa. Habla. Quiero reconocer legalmente lo que pasó, continuó. Denunciar a quienes hicieron esto. Aceptar mi parte. Aunque me cueste todo. Sofía cruzó los brazos. Eso no me devuelve nada. Lo sé, respondió. Pero puede evitar que vuelva a pasar. El silencio volvió a instalarse. Sofía pensó en otras mujeres, en otros niños. Pensó en Mateo creciendo y preguntando por qué nadie hizo nada cuando pudo. Lo haré, dijo al fin. Pero con una condición. La que sea. Mi hijo no será usado como prueba pública. No como titular. Su vida sigue siendo privada. Ricardo asintió sin dudar. Lo prometo. Los días siguientes fueron duros. Declaraciones. Reuniones. Nombres que empezaron a caer. Clínicas, fundaciones, intermediarios. La historia dejó de ser un rumor y se convirtió en una investigación formal. Sofía tuvo que contar su historia una y otra vez. Cada vez dolía un poco menos, pero dejaba marca. Mateo notó los cambios. Preguntó más. Sofía no le ocultó la verdad, pero la dosificó con cuidado. Hay cosas que pasaron antes de que pudieras recordarlas, le dijo. Pero nada cambia quiénes somos. Yo sé quién eres, respondió él. Eres la que siempre volvió por mí. Esa frase la sostuvo durante días. Ricardo visitó a Isabel en el hospital. La anciana estaba débil, pero consciente. Cuando lo vio, sonrió apenas. Lo hiciste, dijo. No te escondiste. Tú tampoco, al final, respondió él. Isabel cerró los ojos. Ojalá lo hubiera hecho antes. Ricardo tomó su mano. No había reproches. Ya no servían. Semanas después, la investigación avanzó lo suficiente como para que Sofía pudiera respirar un poco más tranquila. No había garantías absolutas, pero había algo nuevo, respaldo. Personas que la escuchaban sin dudar. Un abogado que no la miraba desde arriba. Un sistema que, por una vez, parecía inclinarse hacia la justicia. Una tarde, Sofía y Ricardo se encontraron en un parque con Mateo. No hablaron de papeles. Se sentaron en un banco y observaron al niño jugar. No sé cómo será esto, dijo Sofía. No tengo un modelo. Yo tampoco, respondió Ricardo. Solo sé lo que no quiero repetir. Sofía lo miró de reojo. Eso ya es algo. El sol empezó a bajar. Mateo volvió corriendo y se sentó entre los dos. ¿Podemos venir mañana también?, preguntó. Sofía asintió. Sí. Ricardo también. Por primera vez, la verdad no se sentía como una amenaza inmediata. Se sentía como un terreno difícil, pero caminable. Y aunque el dolor no desaparecía,
Había algo creciendo en su lugar, la posibilidad de construir sin mentiras, sin robos, sin silencios impuestos. Aún faltaba el final. Aún quedaban decisiones difíciles. Pero el miedo ya no gobernaba cada paso. Y eso, para todos ellos, ya era una forma de justicia. La calma que empezó a instalarse no era completa. Era frágil, vigilante. Sofía aprendió a vivir con esa sensación nueva, ya no estaba sola, pero tampoco estaba a salvo del todo. Cada notificación en el teléfono le tensaba el cuerpo. Cada carta oficial removía recuerdos que prefería no revivir. Aún así, seguía adelante. Porque ahora sabía que detenerse significaba dejar que otros decidieran por ella otra vez. Mateo comenzó terapia infantil. Al principio dibujaba casas partidas por la mitad. Después, caminos que se cruzaban. La psicóloga observaba en silencio, sin apurar interpretaciones. Un día, Mateo dibujó dos adultos sosteniendo una cuerda, y en el medio, él, firme, sin caer. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía con cuidado. Son personas grandes, respondió Mateo. Pero no me jalan. Sofía respiró hondo. Esa imagen la acompañó durante días. Ricardo, por su parte, empezó a sentir el verdadero peso de la verdad. No el mediático, ni el legal. El íntimo. Empezó a recordar decisiones pasadas con una claridad cruel. Conversaciones que no cuestionó. Papeles que firmó sin leer. Silencios que aceptó porque eran cómodos. Un antiguo socio lo llamó una noche. Esto se te fue de las manos, dijo. Estás destruyendo mucho más que una historia. No, respondió Ricardo. Estoy mostrando lo que ya estaba roto. Colgó sin esperar respuesta. Isabel empeoró rápido. Ricardo pasó noches enteras en el hospital. Sofía dudó antes de ir, pero finalmente aceptó. No por Isabel. Por Mateo. Porque entendió que la verdad también se enfrenta mirando a los ojos. Isabel estaba muy débil cuando los vio entrar. Mateo se acercó despacio. La anciana lo miró como si estuviera viendo un milagro tardío. Perdóname, susurró. No supe ser valiente a tiempo. Mateo no respondió con palabras. Tomó su mano un segundo y luego volvió junto a su madre. Isabel murió esa misma noche. No hubo discursos. No hubo redención completa. Solo una verdad dicha antes del final. El proceso judicial avanzó. Hubo condenas menores, sanciones administrativas, acuerdos incómodos. No todo fue justo. Pero fue suficiente para marcar un precedente. Y eso importaba. Sofía recibió una compensación económica. La rechazó al principio. Luego la aceptó con una condición: una parte sería destinada a un fondo para otras madres afectadas. No quería dinero manchado de silencio. Quería transformación. Ricardo respetó cada límite. Nunca pidió que Mateo lo llamara padre. Nunca exigió tiempo. Se hizo presente sin invadir. Aprendió a estar desde atrás, sosteniendo sin empujar. Una tarde, Mateo se acercó a él en el parque. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Ricardo se agachó. Claro. ¿Te vas a ir? Ricardo negó despacio. No. Pero tampoco voy a ocupar un lugar que no me corresponde. Mateo pensó un segundo. Entonces quédate cerca. Esa frase fue suficiente. Sofía observó la escena desde lejos. No sintió celos. Sintió control. Por primera vez, la historia no se le escapaba de las manos. La verdad había dolido. Había arrasado con certezas. Pero no había destruido lo esencial. Y eso, después de tanto, era una victoria silenciosa. El tiempo hizo lo que la verdad sola no podía: acomodó las piezas. No las borró. No las suavizó del todo. Pero les dio un lugar donde no dolieran a cada paso. Sofía dejó el trabajo de limpieza. No porque lo despreciara, sino porque ya no era el único camino posible. Comenzó a trabajar en una organización que acompañaba a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. No como símbolo. Como alguien que sabía exactamente dónde dolía. Mateo creció sin perder la calma que siempre lo había caracterizado. Hablaba más. Reía más. Seguía siendo observador. Cuando alguien le preguntaba por su familia, respondía con naturalidad. Tengo una mamá. Y personas que me cuidan.
Ricardo aceptó esa definición sin discutirla jamás. El vínculo entre Sofía y Ricardo nunca fue romántico. No lo necesitaba. Fue algo más complejo y más honesto: responsabilidad compartida, respeto profundo, límites claros. Aprendieron a estar en la misma historia sin competir por el protagonismo. Una tarde, Sofía volvió a la mansión por última vez. No a trabajar. A cerrar un capítulo. Caminó por el pasillo donde todo había empezado. Ya no sintió miedo. Ni rabia. Solo distancia. Aquí casi me quitan lo único que tenía, dijo. Ricardo asintió. Y aquí entendí todo lo que había perdido creyendo que tenía poder. Mateo corrió por el jardín. Libre. Sin vigilancia. Sin sombras. ¿Nos vamos?, preguntó el niño. Sofía sonrió. Sí. Al alejarse, entendió algo con una claridad absoluta: la sangre había explicado un origen, pero no había definido un vínculo. El amor, la presencia y la lucha sí. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te marcó más y desde dónde nos escuchas. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias de injusticia, verdad y reparación. Y antes de irte, piensa en esto: ¿qué harías tú si la verdad apareciera muchos años después? ¿Seguirías huyendo o te atreverías a mirarla de frente? Hasta la próxima. Aquí, donde las historias oscuras también encuentran luz.